Bueno, estamos en este momento en vivo, amigas y amigos, en Agencia de Noticias Lima. Tengo el celular a la mano y desde aquí usted puede ser protagonista compartiendo este contenido, este programa, que se denomina Defendiendo al Ciudadano, compartiéndolo entre sus amigos y familiares. Yo quiero agradecer de manera especial a Luis Antonio Guevara, conocido como Pibe, un joven creativo que ha venido luchando con total honestidad y honradez, queriendo hacer comunicaciones, y la ha venido haciendo en los últimos 20 años. Sin embargo, todos ustedes que nos ven y que seguro conocen de la prensa digital, es muy difícil hacer periodismo independiente en el Perú. Nos sumamos con Luis Antonio Guevara y un equipo de personas para hacer realidad. Si ustedes ven la enorme creatividad que tiene Pibe, que ha tenido su centro en el Callao, que ha tenido su centro en Los Olivos y que ahora estamos ya en el centro mismo de Lima, una serie de iniciativas, pero siempre ha faltado el presupuesto, ha faltado el financiamiento, el apoyo económico. Pero nos sumamos. ¿Cuántas veces lo hemos visto bregando, luchando por la información, por la noticia, el análisis, la crítica? Esta es su oportunidad. Yo quiero invitarlos para que todos ustedes se sumen a este proyecto de comunicaciones, siendo evidente que las próximas elecciones dentro de 11 meses, quizás menos, este 12 de abril del 2026, y ya existen estudios que lo señalan, quienes van a decidir el voto son las personas que toman conocimiento de las redes sociales y las comparten con sus amigos del trabajo, con su familia. Es decir, las personas en su entorno familiar y amical que ven las redes cuando se levantan, cuando están en su casa, como en este momento, o de repente estás en la oficina, o anocheciendo y antes de dormir, usted chequea el celular, como vamos a hacerlo ahora. Vamos a abrir y vamos a buscar en Facebook, ¿no? Agencia de Noticias Lima. Ya, esas personas van a decidir las próximas autoridades que ocuparán la presidencia, las vicepresidencias y el Congreso de la República, los parlamentarios andinos. Entonces, procedamos a poner Agencias de Noticias Lima. Usted ya lo tiene, pero hay que compartirlo. Una vez que llega, abre el enlace y comparte el programa. Vamos a pedirle que lo haga en este momento. Compártalo entre 4 o 5 personas más cercanas a usted. Recuerde, las elecciones el 12 de abril se deciden a través de las redes sociales. No va a ser a través de los grandes canales tradicionales, convencionales, porque esos canales convencionales tienen un defecto de fábrica, y es que ustedes recordarán lo que pasó después del 5 de abril de 1992. Aquí yo estoy ya procediendo a compartir entre algunas personas este programa. Recuérdelo bien, se denomina Defendiendo al Ciudadano. Y ya estamos compartiendo porque es necesario que lo que vamos a tratar aquí usted lo tenga presente, y quizás hoy mismo usted, tomando conciencia de la realidad, ya que conversaba con un colega minutos antes, con Carlos Canales, un gran periodista de excelente trayectoria, y conversábamos y le planteaba que quizás este 2026 se elija una persona idónea, no como los que hemos tenido en Palacio de Gobierno. Porque el país, si comete el error de elegir a personajes tipo Humala, tipo Vizcarra y otros, podría ser irrecuperable nuestra nación. Podría ser irrecuperable. Y eso es muy delicado para nuestra patria. Aquí
estoy compartiendo para que más personas se sumen al programa, defendiendo al ciudadano. El 12 de abril, mucha gente en la cabina de votación, cuando tiene la papeleta, la boleta, su cédula, ahí va a decidir por quién va a votar, ¿cierto? Un tanto, otros deciden quizás 3, 4 días antes de las elecciones. Pero quiero que tenga presente que cada uno de nosotros, ciudadanos responsables, serios, salgamos del formato que nos han querido vender por más de 30 años. Construido a través de encuestadoras que recibían entre 20,000 y 30,000 dólares al mes de las manos de Montesinos. Con dueños de los canales que fueron a visitar a Montesinos, salvo uno, Canal 11 RBC Televisión. Todos los demás pasaron por la salita del zinc. ¿Y qué se construyó ahí? Igual con la prensa chicha. ¿Qué se construyó? Manipulación de la mente humana. Tenía un amigo psiquiatra, Vladimiro Montesinos. Tenía un amigo psiquiatra, Sigfrido Luza. Y Montesinos le gustaba también estas tareas. Y él, como venía de la CIA, entonces le plantea a Fujimori una serie de elementos, entre ellos controlar los medios de comunicación, como hacen en todo el mundo los sectores poderosos, para manipular la información. Así es como se hace una reelección y la reelección. Todos ya sabemos el libreto. Usted revise las tesis universitarias de Derecho, Sociología, Economía, Psicología de las universidades. Revise los ensayos de Carlos Iván de Gregori, por ejemplo, o ensayos de César Arias Quincot, o ensayos de instituciones de investigación social, y verá que se adaptó una serie de elementos a los medios de prensa para venderle a usted una televisión basura. Por eso ahora apostamos y le decimos a Luis Guevara, que ha venido batallando, de que sí es posible hacer un periodismo independiente, sin condicionamientos de ninguna clase, como los del zinc que le imponía a los canales tradicionales o convencionales. ¿Y qué hemos tenido todo este tiempo? Televisión basura, morbo, tortas en la cara, pataclanas por aquí o por allá, como habla una personaje que nació de esa década de los 90, irresponsabilidad, se bajó las defensas de la patria, la farándula ganó terreno, y vía la farándula se quitó la inteligencia, el carácter, el temperamento de nuestra juventud estudiosa. Nuestra juventud estudiosa busca espacios y no los hay, porque hay espacios para la mediocridad, para los antivalores. La lucha no es derecha e izquierda, señoras y señores. La lucha hoy en el Perú es patriotas versus mafiosos, soberanistas versus vendepatria, o soberanistas versus globalistas. Esa es la lucha. Tonterías son si usted escucha izquierda o derecha. Eso es solamente un esquema de dominación de los grupos de poder, de las megacorporaciones que dividen al mundo en derecha e izquierda para poder tomar los recursos naturales. Entonces, mientras la gente se pelea entre derecha e izquierda, ellos avasallan nuestra soberanía, y eso debe acabar. Esto es un elemento fundamental que todos debemos tener presente, pero lo olvidamos. Pero al momento de ir a votar es donde más debemos elevarnos a la conciencia ciudadana y decidir bien. En defendiendo al ciudadano precisamente, porque queremos defenderte de esa parafernalia ilusionista que te vende morbo, que te vende crónica roja, violencia, delincuencia. Existe, sí, pero el periodista es el especialista en tratar esa noticia, no como aquí. Aquí se ha vuelto una carnicería algunos canales y tienen rating.
¿Y qué hacen las grandes empresas? En lugar de apoyar al periodismo independiente, que es la conciencia nacional, como este medio, van y ponen su publicidad en los grandes medios que vuelven a la gente más bruta, que la embrutecen. Y esas grandes corporaciones le ponen publicidad por millones para seguir embruteciendo a la gente. Y después vienen a quejarse y decir, uy, que la violencia por aquí, por allá, el terrorismo, después de lo que no han hecho nada. Por eso, defendiendo al ciudadano, hoy día te va a plantear varios aspectos que son centrales y que debería democratizarse la publicidad, todos los medios de comunicación digital. Desde aquí quiero dar un saludo muy especial a la revista Lima Gris, que la dirige Edwin Cabello, que se está enfrentando a muchas mafias y lo ha venido haciendo hace mucho tiempo. Una revista que se inició defendiendo la educación, la cultura y que hoy se amplía en los formatos de prensa, de radio, de televisión, haciendo fiscalización y vigilancia ciudadana como la está haciendo actualmente en varios sectores de gobierno, entre ellos el Ministerio de Cultura, que es una cueva, que es un antro, donde la Fiscalía tiene mucho por hacer. Muy bien. Vamos a señalar el tema de hoy. El tema de hoy es Philly Butters se desespera y comete errores. Así es. Tome nota. ¿Qué ha pasado con Philly Butters después de este contexto que acabamos de dar? Se ha desesperado. Ha hecho un roadshow por todos lados y en el camino ha cometido serios errores. Se pasó por Huila, se pelea con la gente que está alrededor, por los otros medios. Y la cereza encima del chantilly es su última presentación en un programa cómico que tiene todas las virtudes y el talento de JB y de su equipo. Eso está fuera de discusión. Pero aquella persona que quiere personificar, valga la redundancia, a la nación, como es la presidencia de la República en tanto institución, tiene que medir y separar las cosas. Una cosa es la comedia, es la farándula, el espectáculo, la comicidad. Y otra cosa muy distinta es la política. Lamentablemente, Philly Butters comete el error de hacer lo mismo que han hecho todos los presidentes que han fracasado en el Perú. ¿O no se ha dado cuenta Philly Butters cómo hacía Chibolín? ¿Y dónde está Chibolín ahorita? Está haciendo lo mismo. Es una parafernalia de espectáculo para embrutecer a la gente. O quizá hay negocios, porque muchos se meten de candidatos a la presidencia para hacer negocios. Se ha equivocado Philly Butters porque está repitiendo el mismo libreto que la gente está cuestionando. Tenemos que separar las cosas y decir, necesitamos una persona idónea en la presidencia de la República. Es quien personifica a la nación. Persona idónea y además que tenga el perfil adecuado de presidente. Ahora todos, vía la presidencialitis, que es muy inflamatoria, todos quieren ser presidentes. Han aparecido desde distintos sectores porque son parte del lavado de cerebro del montesinismo cuando sacaba fajos de millones de dólares, miles, en maletines y ponía sobre la mesa y compraba a la gente y eso estaba grabado. Entonces se ha venido una deformación de pensar que quien va a la política es para enriquecerse y no es así. Se ha defraudado el nombre de político. Son delincuentes que se han metido a la política y por tanto son politicastros. Entonces no votemos por los politicastros, busquemos políticos. El político es el especialista en el arte de gobernar, en el arte de lo posible, en la ciencia de la gestión de la res pública, de la cosa pública,
El político tiene que tener sentimientos elevados, no matonería, no prepotencia. Pero él aparece, y lo puede ver en pantalla, en un lugar del espectáculo, repitiendo el mismo libreto que Montesinos puso en los años 90 en las campañas electorales. Entonces, ¿qué cambio puede representar Philly Butters? Ninguno. Porque no tiene el perfil ni tiene la personalidad para ser presidente, porque el que va a ser presidente tiene que tener una actitud sabia. Y quien es arrogante no es sabio. Quien es prepotente no es inteligente. Se necesita, para dirigir los destinos de una nación, sentimientos elevados. Acá no, acá el tipo valora si tiene plata o no tiene plata. Chiquilladas, mozonadas, infantilismo puro, no ha madurado. Por eso se desespera y comete errores. Su tío mismo no le dijo, ya quieres ser presidente, ven por mi partido, por Renovación Popular. Ya te apoyamos, hablo con la familia, hacemos una bolsa para que tú y tu familia no pasen problemas, tú te sacrificas por el país. Y le dijo, ven a Renovación Popular, le dijo el tío Porqui tocayo Rafael López Aliaga. Y se sorprende después cuando resulta en Avanza País, en el trencito. Cuestionadísimo partido político, que conocemos a su verdadero fundador, a Pedro Cenas, que en paz descanse, que lo conocíamos cuando iba tocando puertas para pedir ayuda por las firmas. Y Rafael López Aliaga también ha hecho un cuestionamiento de este Avanza País, prácticamente sosteniendo que todo tiene tarifa ahí. Entonces se vuelve a equivocar Butters, se vuelve a equivocar al meterse en ese partido. Hoy en el Perú existen en realidad, salvo contadísimas excepciones, solo vientres de alquiler. Vientres de alquiler porque son clubes electorales y van a vender tu curul, tú cuánto quieres por este número, el otro, y así ha sido la política en el Perú y hoy hay que marcar el cambio. Tiene que hacerse un cambio. Pero no se va a hacer un cambio si vas al programa de espectáculo, así. O sea, no queda la experiencia de Chibolín, cómo llevaba a los políticos a su sillón dorado de pan de bronce o pan de oro. O sea, estamos repitiendo el mismo libreto que Montesinos le puso al Perú. Eso es ser irresponsable. De repente es solo un showman y no un político. Ya hemos dicho, la mediocridad, la arrogancia, la altanería no son condiciones de un jefe de Estado. Necesitamos estadistas. No necesitamos gente que se vale del espectáculo para engrosar su billetera o de repente con otros fines. Acá no es cuestión de caprichos. El Perú no es un laboratorio para hacer pruebitas. Acá hay que solucionar el problema de la gente. O sea, yo me voy a un programa cómico, cuando están matando a la gente aquí y allá, tengo que buscar solución como estadista. Y es lamentable que muchos quieran ser presidentes sin tener ejecutoria, sin tener biografía, sin tener experiencia de gestión, sin tener pergaminos. Y creen que pueden ser presidentes. Más respeto al elector, más respeto al ciudadano, más respeto a nuestros héroes, a quienes nos han dejado un legado, quienes ofrendaron su vida por nuestra patria. Y por eso mismo hay que pedirle a la gente, a todos y a las instituciones, que elevemos el nivel de la política. Y cuando veamos que un político va a los centros estos de cómicos, mejor que se vaya a un circo. Porque con ese tipo de gestos, de campañas, con ese tipo de marketing electorero, se va a tener asnos en el Congreso. En base a este tipo de formatos, lo único que vamos a tener es diputados y senadores mediocres, faranduleros, estridentes y guachafos. Y el Perú necesita más respeto. Es lamentable que una persona como Philly Butters quiera ir y ganar votos
alegremente estupidizando a las personas, en lugar de hablar de temas serios de la política de Estado que necesita nuestro país, de la geopolítica y la cosmovisión que debemos tener como nación. Y en el camino vamos a ver también la fotografía de un juez provincial de Chorrillos, supernumerario. Esto lo conversé en una entrevista con Duberlí Rodríguez, que era presidente del Poder Judicial, miren cuántos años atrás, y decía, tenemos que ya salir de los jueces supernumerarios. Hace casi 9 años atrás, 8 años atrás, había 3.000 jueces supernumerarios. O sea, más de la mitad de los jueces del Perú. El juez supernumerario es un juez que lo sacan de aquí y lo ponen allá. No es titular. Y es este juez, tocayo de Philip Edward Batters, es el juez Edward Chávez Rivera, de primera instancia. Y ha habido una querella interesante, nosotros con PIBE seguimos también los temas judiciales muy de cerca. Una querella contra Ricardo Belmont. Y en primera instancia, este juez supernumerario, tocayo de Philip Batters, Edward Chávez Rivera, emite una sentencia condenatoria. Pero aquí viene la jugada. Este es un conflicto añejo. Quizá viene del 2016-17, donde una serie de mentiras se han dado y donde incluso el 2017 se decía que se había comprado el canal de Belmont, decía, y ahora me voy a vengar de mis enemigos, y no se había comprado nada hasta el día de hoy. Una mentira. Encima de eso, una toma del local del canal de RBC Televisión y la toma del Morro por parte del hijo de Ricardo. Luego resultan de partners el hijo de Ricardo con Philip Batters. ¿Cómo podía Philip Batters meterse en un tema donde había un conflicto laboral, donde un montón de trabajadores ya habían ganado en el Poder Judicial resoluciones, y se mete ahí, facilitando que se burlen las sentencias del Poder Judicial laborales y los beneficios sociales de los trabajadores? Ese solo hecho ya lo hace a Philip Batters enemigo número 1 de la clase trabajadora del Perú. Porque esos trabajadores después han visto cómo de manera dolosa, intencional y sistemática, como lo dice Indecopi, ha sido conducido RBC Televisión, no solo que se vendió todo el local de Manco Cápac, sino que encima se burló de los trabajadores, el hijo de Belmont, para llevar a Indecopi a una empresa. Y todos sabemos que ahí hay una serie de vericuetos por el tema de una reestructuración patrimonial y con el objetivo de no pagar a los trabajadores. En ese marco, más en una toma de local, y además cuando ya recuperaba Ricardo su canal, había 2 personas extrañas metidas en el Morro el 19 de octubre, más o menos del 2022, el 19 de octubre, y era el derecho legítimo del fundador de ese canal a defender su propiedad, a defender su medio, que ya había sido tomado meses anteriores. Hasta una persona fallecida hay de su confianza en ese conflicto y ese litigio. Y dentro de eso se enmarca también el tema de la usurpación y una serie de idas y venidas. Y en ese esquema se le insulta también a Ricardo y se le llama terrorista, entre otros vejámenes. Él hace una querella y su querella no prospera. Pero qué curioso, la querella de Batters contra Ricardo sí prospera y cae en su tocayo Edward Chávez Rivera, supernumerario de Chorrillos. Pero hoy todos sabemos, y de hace buen tiempo atrás, que todo juez tiene que medir el impacto de su resolución en la sociedad y en el Estado constitucional de derecho. Conociendo los antecedentes de este conflicto, donde el agraviado es Ricardo Belmont, a quien se le ha quitado su propiedad, vienen dichos entre unas personas y otras, entre Batters y Belmont. No prospera una querella, la de Belmont, sí la otra. Pero tiene que evaluar todo este contexto de violencia verbal contra una persona que es adulta mayor, y en el camino el abuso que se ha hecho contra los trabajadores al ir a Indecopi, y un Indecopi cuestionadísimo,
que ya aplicó multas al hijo de Belmont, partner de Philly Butters, porque a él le ha alquilado un bien de RBC Televisión, que es el activo, una radio activo de esa empresa de RBC, el Radio Tigre, a la que se le ha denominado PBO. En ese contexto de diferencias y de litigio, no puede prosperar una sentencia en primera instancia contra Ricardo. Ese juez está mal, en una sentencia desmotivada y por tanto infundada, en una sentencia, y lo decimos con el derecho constitucional a la crítica de las resoluciones judiciales, parcializada y subjetiva, que no ha valorado todos los hechos concernientes al escenario real en el contexto en que se dan esos dimes y diretes entre dos personajes. Además, si son personas públicas, cuando tú eres un personaje público, en este caso como Butters o como Ricardo Belmont, de alguna manera renuncian a su honor o a sus condiciones personales porque están sometidos a la crítica. Y al ser personajes públicos, ellos mismos saben que están sujetos de crítica, pueden ser objeto de crítica. Al renunciar cada uno en la práctica con su oficio, su profesión o su comunicación pública, entonces se relativizan los insultos que puedan darse entre unos y otros. Y no comprende eso este juez supernumerario. Pero aquí viene otro hecho. ¿Cuál va a ser el impacto que se dé el próximo 17 de junio en una audiencia donde ya tiene que ver esta sentencia de primera instancia no un juez, sino 3 magistrados de la Sala Penal que pertenece a la Corte Superior de Justicia de Lima? Y ahí vamos a ver la foto de la doctora juez superior Miluska Cano, que es la que preside la Corte Superior de Justicia de Lima, porque sería un escándalo que un candidato, precandidato de Avanza País, precandidato, y un político, líder, fundador del Partido Cívico Obras, estén en este tipo de conflictos sin medir las consecuencias de una resolución judicial. De manera que la sabiduría judicial tiene que primar aquí, el criterio de conciencia y sobre todo corregir, enmendar o revocar todo aquello que esté mal en la resolución de primera instancia dictada por ese juez supernumerario, tocayo de Philly Butters. Porque si son 2 políticos y estamos ya en un ambiente electoral, ¿qué impacto tendría para la nación a quien ya se le ha vetado y declarado la muerte civil, a quien ese entorno, ese establishment de medios de comunicación lo ha ninguneado, lo ha silenciado, porque fue RBC Televisión el único que no se sentó en la salita del zinc y se le declara enemigo de la industria? ¿Por qué? Porque los demás sí fueron a la salita del zinc. Sería un escándalo internacional que el Poder Judicial, de alguna manera, directa o indirecta, se entromete en un proceso electoral y comience a privarle al pueblo de un candidato que sí tiene fuste de estadista, como Ricardo Belmont, a partir de sentencias judiciales. ¿Es el lofer? ¿No estuvo perseguido por el fujimontesinismo 18 años y hoy continúa este tipo de persecución? Yo creo que el Poder Judicial tiene que ser muy serio en esto. Y la Corte Superior de Justicia de Lima, muy seria, a través de su sala penal correspondiente con 3 magistrados, para enmendar este tipo de exabruptos, de abusos del derecho, en una sentencia de primera instancia que no tiene pies ni cabeza, en una querella que también es antojadiza, maliciosa, porque se tiene que la víctima es Ricardo, que no tiene su canal, y que los trabajadores no tienen sus beneficios sociales, y que Indecopi está pintada en la pared. Este es un tema crucial y muy delicado. Por eso, ¿qué existe realmente en la sociedad? ¿Hay un Estado de Derecho realmente? ¿Donde el mundo es al revés? ¿El agraviado resulta enjuiciado y se le impone una reparación civil? En cambio, quienes actúan de manera astuta, pisando la cabeza de los demás para ellos subirse más arriba, ir más arriba, tienen toda la mesa servida. Se va a atentar contra la transparencia del proceso electoral si es que de alguna manera, directa o indirecta, el Poder Judicial resulta interfiriendo y con una sentencia en segunda instancia
sacando de carrera electoral a un candidato. ¿Qué le podemos decir al mundo frente a este tipo de cosas, a este tipo de abusos? ¿Ese es el Perú? ¿Un remedo de democracia? Donde todavía se mantiene el voto obligatorio cuando en ningún país de Europa y en Estados Unidos no hay voto obligatorio. Pero aquí sí. Entonces, amigas y amigos, estos son temas que hemos puesto porque hay que defender al ciudadano, defenderte de lo malo que puede venir si es que no tomamos conciencia en todas estas cosas. Nos ha ganado el tiempo y quiero agradecer a Agencia de Noticias Lima, a Luis Antonio Guevara, y hay que dar ese apoyo para que el periodismo digital siga adelante. Así que puede usted apoyar este programa que será beneficioso para todos. Y luego quiero recalcar que cada uno de ustedes pueda compartir este contenido a 5 o 10 personas. Quizás en esta declaración que acabamos de dar esté jugándose el futuro del Perú. Por algo muy sencillo. Si dejamos que el espectáculo, la farándula, siga ganando terreno, señoras y señores, vamos a cometer el error de tropezarnos con la misma piedra. Mire usted el Congreso de la República que tenemos. Es hijo, es consecuencia, este Congreso, de todo lo que hemos visto en la década de los 90. Cuando Montesinos digitaba determinados programas con cómicos o con cantantes, con algunas orquestas, para manipular el voto, y le daban a la gente circo y entusiasmaban a algunos y decían: me voy a meter a la política. Y usted podrá darse cuenta que Congreso a Congreso ha venido decayendo el nivel. Pero sí, cayó el nivel, pero aumentó la desvergüenza. Esa desvergüenza, señoras y señores, que hace que estos congresistas multipliquen los puestos de trabajo, sean cualquiera de feccio, que llega a la política con esos vientres de alquiler que ponen en oficinas la cara de un supuesto líder, por ejemplo, en un partido que es Alianza para Puestos Públicos, insultando la inteligencia de las personas. Y es la desvergüenza absoluta, la impunidad absoluta, pagándose los sueldos que quieran, poniéndose seguros médicos, CTS, AFP. Y Dina Boluarte se mantiene por esa alianza de congresistas, fujicerronismo, apepismo, y por ahí otro grupo político, porque todos en el Congreso, los 130, antes creía que había excepciones, hoy veo que ya no lo hay. Si seguimos manteniendo a personajes que van a salir en la farándula, ese es el nivel de congresistas que vamos a tener. ¿Y qué hace Philly Butters en Alianza para el Progreso? No es líder del partido, no es fundador del partido, no es secretario general, no es presidente del partido. Entonces, más seriedad con el elector. ¿Cómo van a poner a sus congresistas si no es un partido? Álvarez también se pelea con el dueño del otro partido. Añaños quería ser, pero no, que igual que Roque, un pie para aquí, un pie para allá. Antauro en problemas. Escojamos bien a un estadista, elijamos bien. Y para el Congreso, no necesariamente, ahí está Toledo, tienen que tener PhD, maestrías, doctorados, porque si entran al poder van a querer robar para pagar sus doctorados, sus PhD y sus maestrías. Busquemos a los mejores. El mejor título es ser un señor, una señora, un gran dirigente obrero, un gran dirigente sindical, un gran campesino, un gran estudiante.
universitario, en fin, un gran médico, un gran transportista, un gran ingeniero, un gran profesor. No se confundan, que pueden venir con doctorados del extranjero, pero son los que han firmado con Odebrecht, son los que han firmado los peajes. Ese no es el perfil de políticos que queremos. Queremos gente seria, gente honesta, gente que realmente entienda la política. No a cualquier personaje. Muy bien, amigas y amigos, les decía que compartan este contenido. Hoy día el tema ha sido Filibuster se desespera y comete errores, se ha disparado prácticamente a los pies. Hemos analizado su relación con el tío Porky, con Avanza País, el perfil que no tiene para la presidencia, su juicio con Belmont en el caso de una querella insubstancial en realidad y que este juez, su tocayo, Eduard Chávez Rivera, tiene que corregirse esto en la sala penal correspondiente, porque de lo contrario la Corte Superior de Justicia, directa o indirectamente, estaría poniéndose, interfiriendo el sano, la transparente forma de llevar adelante un proceso electoral, sacando de carrera a Ricardo Belmont con este tipo de jugarretas. Y eso para un Estado de Derecho y para la imagen internacional del Perú y para un proceso electoral que se viene, sería realmente risible que estemos ante el mundo viendo cómo se silencia a un político, como el siglo pasado se silenció a Aya de la Torre más de 40 años, por ejemplo, con el veto que un grupo económico mediático decretó contra Aya de la Torre. Gracias, amigas y amigos, gracias, Pibe, por escucharnos. Esto es Defendiendo al Ciudadano a través de la Agencia de Noticias Lima. Siempre consuma usted las noticias que están en el Facebook a través de Agencias de Noticias Lima. Hasta una próxima oportunidad y muchas bendiciones para todos.